¿Su nombre? Boris Hermosilla, soy el ejecutivo de venta de la región 9ª y 14ª. Ya, de Pisa. Para la línea Marco Polo de la empresa de Pisa, representantes de la marca. Sí. Cuéntenos cómo es el sistema BioSafe, qué lo distingue de otro sistema de bioseguridad o de la tecnología que ya había en los buses. Perfecto. El sistema BioSafe, que hoy día somos innovadores en ese tipo de estándar, el BioSafe es un accesorio que nosotros incorporamos en los buses, llámese accesorio entre comillas, pero es un sistema que desinfecta y ayuda a desinfectar todo el salón del bus, tanto en el baño. Una vez que entra un usuario, al abandonar el baño, automáticamente hay una luz ultravioleta que desinfecta la totalidad del baño para que cuando ingrese una segunda persona esté completamente desinfectado y no corra riesgo de contagio. Hoy día en el sistema de BioSafe para desinfectar los salones, que va conectado directamente al sistema de aire acondicionado. Entonces, una vez que esté accionado el sistema de aire acondicionado, periódicamente hace la desinfección total del salón, tanto en el primer piso como en el segundo, en el caso del bus que estamos hoy día sentados. Tenemos estas cortinas antimicrobianas que son que usan en las clínicas y hospitales, son de uso quirúrgico, donde permite una aislación con el pasajero que va al lado. En este caso tenemos la separación de 2 asientos, y donde tú estás sentado, que tenemos en el salón de primer piso un asiento, también te separa por el transitar del pasillo o con el pasajero que está al lado izquierdo. Eso mayormente. Además se incorpora dentro del bus las medidas básicas, como son aplicación de alcohol gel. La empresa también, en este caso Narbu y Hillaima, incorpora la toma de temperatura, se está hoy incorporando y viene también hoy día como normativa de fábrica. Marco Polo es la marca que nosotros representamos y son los innovadores en este tipo de cosas nuevas, digamos, muy atractivas, y que van en pos de proteger al usuario. Eso, todas estas tecnologías en el fondo son de fábrica de Marco Polo, no es como un proveedor externo, digamos. No, esto es de fábrica. Ellos fueron los que innovaron en este tema, somos los primeros, los pioneros en poder desarrollarlo en el país, y como te digo, hoy día todo lo que venga de proveniente de fábrica ya va a venir instalado desde allá. Los buses que tú estás viendo hoy día, el proveedor nuestro, que es Marco Polo, nos envió todos los accesorios y se pudieron instalar acá con nuestro servicio de buses, que es Servibus, que es parte del holding de Pisa. También uno de estos buses tenía un ascensor para sillas de ruedas. ¿Cómo han visto la incorporación de ese tipo de tecnología? Perfecto. Narbu y Hillaima hizo la apuesta a la incorporación de un bus que viene con un acceso universal. Ha dado una muy buena sensación en el ambiente la innovación de este tipo de cosas. Es el primer bus de la región, una empresa 100% regional, que se preocupó de las personas con movilidad reducida, trayendo este bus. Así que, felicito a Narbu y Hillaima, a su representante, el cabecilla, que es Freddy, por haber apostado a este tipo de accesorios y para darle un mejor beneficio a su usuario, que ya deben ser muchos. Sí, no, aparte es un tema que siempre está como invisibilizado, porque no se toma tanto en cuenta a lo mejor, pero es súper importante poder ofrecer. Hoy día para nosotros es muy importante, muy importante. Nosotros hacemos bastante campaña para lo que es tema de inclusión. Este es un accesorio que justamente es para la parte inclusiva de las personas. Es una tecnología que tampoco se había visto. Hoy día también es normativa en Brasil. Buses que salen desde la fábrica y ya están incorporados con la rampa para acceso de personas con movilidad reducida. Y en el bus de doble piso es un accesorio bastante innovador, muy llamativo y muy versátil y de muy buena utilización. Aquí contamos con
un equipo que sale con una puerta lateral, más o menos está a la altura donde tú estás ubicado, y baja la silla completa, toma a la persona, se sienta y se sube al salón y queda instalado sin necesidad de moverse. Su silla ya guardada en el amplio maletero que también tienen estos buses. Sí. ¿Cómo ves o cómo proyectas, digamos, lo que será la evolución del transporte en estos años con el tema de la pandemia? Bueno, ¿qué desafío hay para la industria, digamos? el transporte siempre va a seguir siendo el transporte, es la vía que nos une, que une Chile, digamos, ¿eh? En su largo y angosto terreno, es la única vía que hoy día presta el servicio de trasladar a pasajeros, usuarios que ya son nacidos solamente al viaje terrestre, ya lo hacen en buses de alta gama como los que trae Narbus y Hillaima, buses de alta gama en cuanto a confort y en cuanto a seguridad. Hoy día, como tú mencionas, el tema de la innovación y lo que viene a futuro es esto lo que ya presente tenemos, que son el sistema BioSafe, que si bien es cierto, a lo mejor podemos lograr revertir un poco la situación del COVID-19, pero de esto nadie dice que nos pueda venir otra pandemia después. Ahora, venga o no venga otra pandemia, es muy bueno el sistema para poder siempre desinfectar, ya sea hasta por una simple gripe que lleve un pasajero, o no sé, cualquier tipo de infección que se transmita vía oral, y este bus va a estar preparado para ese tipo de situación, para darle un mayor confort y una mayor tranquilidad al pasajero, usuario que use estos buses. Claro, aparte hay que dar a entender que la luz ultravioleta en el fondo mata todo, o sea, no es que solamente mate el virus del COVID, sino que mata todo. Esa es la idea, todas las cosas. Cada virus que aparezca en el ambiente va a ser desinfectado, no solamente como tú dices, el COVID-19, que es el que estamos hoy día viviendo. Hoy día cualquier tipo de virus que esté presente en el ambiente va a ser eliminado por este sistema de BioSafe. Aunque no es tema propio de esta entrevista, digamos, para transporte urbano, ¿han pensado también en tecnología o cosas parecidas? De hecho, en Transantiago ya se están utilizando algunos de estos puntos, y en lo que es el radio urbano, hablemos netamente regional, nosotros también ya tenemos disponible para los usuarios y para nuestros clientes los kits básicos, que son instalación de alcohol gel, aislamiento de cabina, preludio para la limpieza y desinfección de pie, que son elementos básicos que se usan hoy día, se podrían usar en el urbano, más la delimitación de distanciamiento dentro del salón. Vamos conversando en off sobre este bus. ¿Qué es lo que tiene de especial? Bueno, este taxibús, a similitud de sus pares, que es un taxibús urbano, este taxibús es el nuevo G7 que tiene la Senior, la nueva cara que tiene la Senior, y este taxibús viene equipado con una rampa de acceso universal que es para personas con discapacidad o movilidad reducida. Este producto hoy día es muy requerido por el público, presta un muy buen servicio. Este bus hoy día está equipado trajimos con un chasis Mercedes, pero lo que es la carrocería, que hicimos Marco Polo, son todos de similares características. En lo particular, este bus tiene acceso universal, como te decía, y le llamamos para que pueda subir una persona con silla de ruedas. En lo particular, hemos probado, es una rampa automática donde el conductor puede manejarla vía un joystick desde su asiento, de su habitáculo, sin necesidad de bajar. Las primeras que llegaron ¿Eran manuales? Eran manuales o semiautomáticas. Tenía que bajar el conductor, bajar el peldaño, subir a la persona, asegurarlo y ahí subirlo al salón. Con esto no es necesario. Hoy día desde el mismo habitáculo el conductor lo hace con un joystick. Entonces la rampa baja y tiene una pestaña que sujeta las partes de las ruedas traseras en este caso la silla de ruedas, lo sube al salón y ahí ya puede ingresar y tiene ese espacio donde se ancla. Esa es una de las ventajas que tiene hoy día esta línea. Y para la chatarrización lo piden mucho, me imagino. Claro, para la chatarrización generalmente se pide bastante porque en el programa que hay de Renueva tu Micro en las regiones hay un incentivo adicional para los empresarios con este tipo de taxibús.
un incentivo monetario, digamos, que es bastante significativo y les interesa bastante, en este caso a los empresarios. ¿Ah? Tiene su sentido también por qué se piden máquinas con rampa. Hoy día lo que es la ley inclusiva te lo exige, te lo pide, y hoy día Transportes ha hecho una muy buena tarea de por lo menos exigir en cada línea contar con mínimo 5 buses de este tipo. Ese es un muy buen dato, muy Sí. buen dato. Eso ya se cumplió, está cumplido acá en Temuco. Están todas las líneas ya con mínimo 5 unidades con rampa. Buena, nos va a felicitar también al transporte regional por ese logro, no es tan fácil. Sí, es una muy buena labor que han hecho ellos, un trabajo bastante serio, y hoy día el público lo tiene que agradecer. Cuando volvamos a la normalidad se va a notar un poquito más. Hoy día lamentablemente el 60% de los taxistas están detenidos, pero pronto esperamos volver a la normalidad, entre comillas, y estar presente con nuestros taxibuses en la calle. Sí, no, muchas gracias por la acogida, por el recibimiento también y por el tiempo y la disposición para responder a estas preguntas. No, pues nada, el tiempo es muy valioso cuando se ocupa bien, y en este caso nuestras puertas siempre están abiertas para cualquier tipo de conversación, para cualquier tipo de información que requieran. Estamos preparados para poder asistir cualquier tipo de consulta, y nosotros somos para eso. Nos debemos a nuestros clientes, nos debemos un 100% a nuestra empresa, y feliz de que hayas podido venir y haber podido conversar contigo. Me parece interesante también tu labor, y que nos ayude también a ¿cómo se llama? A difundir, digamos. A difundir lo que hoy día hace Marco Polo y Episa. Sí, muchas gracias. Ujú. Muchas gracias. Encantado.